principio yo quería hablaros de movilidad y movilidad sostenible por aquello de centrar los términos de qué es movilidad y movilidad sostenible, qué es de lo que hablamos, porque muchas veces pues, las opiniones de unos y otros pueden ser diferentes, ¿no? Pues os voy a contar algo sobre los medios de transporte, iba a centrarme luego ya en el tema movilidad en la Comunidad de Madrid y luego hablaros de un organismo, un ente que existe en nuestra región, que tiene mucha importancia, que es el Consorcio Regional de Transportes, que la verdad es que en el tema del transporte público sí que ha permitido un buen desarrollo en nuestra región, pero también es verdad que crearlo tiene su parte buena y su parte mala. Su parte mala es que no está gestionando mucha parte de los desplazamientos o mucha parte de la movilidad, que es el desplazamiento privado, el desplazamiento no motorizado, ¿vale? Y el que va en vehículo privado. El Consorcio Regional de Transportes se refiere únicamente al transporte público colectivo, con lo cual pues hay parte de toda esa gestión que se está quedando fuera y que es donde yo creo que cojea, pues donde yo creo que tiene determinadas debilidades la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Qué es la movilidad? Pues la movilidad es simplemente una variable cuantitativa, es el conjunto de desplazamientos que se producen en un contexto físico y los sistemas de transportes y los medios que la hacen posible. Esto lo quería decir porque efectivamente la consejería que trata todo el tema del transporte e infraestructuras en la Comunidad de Madrid es, o sea, todo el tema del transporte lo asume esa consejería, pero simplemente se refiere a construcción de carreteras o transporte público. Se está dejando fuera lo que es mucha parte de desarrollo urbanístico o lo que es la parte de medio ambiente, ¿no? En el tema que es movilidad sostenible, pues la movilidad sostenible es toda aquella que tiende a que los desplazamientos sean cada vez menos con el automóvil privado y se fomente el transporte público y los transportes no motorizados. ¿Por qué hay que demonizar, entre comillas, el vehículo privado? Pues porque realmente la utilización o el exceso del automóvil particular tiene un importante impacto en la ciudad, básicamente en esos apartados que he puesto ahí. Calidad del aire, ruido, accidentalidad, ocupación del espacio, fragmentación del espacio, congestión y coste económico. La verdad es que el vehículo privado lo que genera al final es ineficiencias que suponen un alto coste en todos esos conceptos que tenemos ahí señalados, ¿no? ¿Cuáles son los medios de transporte en una ciudad? Pues está el transporte público, los no motorizados, que son a pie y bicicleta, básicamente los vehículos y el vehículo privado. Luego está el transporte público, pues están los medios convencionales y los medios no convencionales. Nosotros una de las cosas que creemos que hay que insistir es en que la gente tenderá más a los transportes públicos, no tanto por el precio, sino por la calidad y sobre todo los tiempos de desplazamiento entre el destino y el origen y destino, ¿no? Una de las preguntas que nos habéis planteado y que nos han llegado antes del transporte gratuito para que así mucha más gente fuera al transporte público. Nosotros creemos que no se trasladaría muchísima más gente en transporte público aunque fuera baratísimo. Y además ahora cuando lo veáis es caro. El sistema público, el sistema de transporte que tenemos en la Comunidad de Madrid es caro, muy caro. Y la razón básicamente que sea caro, muy caro, es que hemos desarrollado sistemas de transporte ineficientes porque hemos dado soluciones de transporte con unas infraestructuras muy caras como son el metro y el ferrocarril. ¿Qué es lo que ha pasado? Que socialmente la gente quiere ir en metro y prefiere el metro al autobús porque
Como ha comentado antes Enrique, la transparencia del círculo vicioso en el que se mete a la que nos lleva el vehículo privado, pues es muy importante, porque a más coches, más tráfico, la gente no quiere ir en carretera y entonces demonizas el autobús. Y uno de nuestros graves problemas es que el autobús está bastante minusvalorado, y el autobús, como podéis ver ahí, tiene un coste muchísimo menor que el metro y que el ferrocarril, y muchísimo menor. Y al final tenemos un sistema público de transporte bueno, muy bueno, pero caro, muy caro. Luego, en el tema de la calidad del aire, conseguir reducir el ir hacia una movilidad sostenible, entre otras cosas, porque hay legislación europea y hay directivas europeas que van a empezar a imponer sanciones cuando la calidad del aire de las ciudades sobrepasa. Lo que sí que es verdad es que el coche es el vehículo que más contamina, entre otras cosas también porque es el que más cantidad hay, ¿no? Los autobuses contaminan, pero en la medida que son capaces de transportar a mucha más gente, pues a la larga, porcentualmente, en el peso relativo, contaminan menos. Y además sí que es verdad que el Consorcio Regional de Transportes ha implantado una serie de programas para que los autobuses se modernizaran y utilizaran combustibles que no fueran tan agresivos contra el medio ambiente. Luego está el tema de la accidentalidad. Yo os voy a contar, sí que es verdad que el coste económico, no solamente de las personas que fallecen por el tema del transporte, está el tema de los heridos, de mucha gente que al final, desgraciadamente, nos cuesta dinero. Entonces hay que intentar ir hay que procurar ir hacia modos también pues que no tengan tanta accidentabilidad, no solamente en términos económicos, sino en términos sociales, ¿no? Si tuviéramos que hacer a la hora de comparar los medios de transporte, pues es importante saber si utilizan plataformas independientes o comparten calzada. Los que utilizan plataformas independientes, pues lógicamente son más seguros. Los que comparten calzada, pues evidentemente tienen más riesgo. Si pudiéramos hacer una valoración de menos a más, pues probablemente el peatón, ese sería el orden. No solo porque tú sufres, sino porque la capacidad de causar accidentes que tú tienes. Pues un peatón lógicamente tiene menos que un coche. En el caso de los autobuses, pues tienen baja accidentalidad por el hecho de que lo conducen profesionales, ¿no? Entonces yo creo que eso. Y luego está el ruido. El ruido, aunque no parece, está ahí. Y sí que es verdad que tenemos España es el país, después de Japón, más ruidoso. El ruido urbano, además, pues casi todo el 80% es responsabilidad de coche. Efectivamente, los modos menos ruidosos pues son a pie y bicicleta, ¿no? Luego, No, pero es verdad, muchas veces no te das cuenta del ruido, pero el ruido existe y está ahí, y a la larga pues afecta, ¿no? Efectivamente. Luego está el tema del consumo del espacio público, pues que efectivamente las ciudades hasta ahora se han hecho y se han gestionado para vehículos privados, pero no solamente el espacio que ocupan en funcionamiento, sino el espacio que ocupan en parado. Y luego ya el tema de la congestión. A mí lo que me dramatiza o lo que me escandaliza a veces en la congestión es que lo interiorizas, es que lo das ya como, bueno, voy a trabajar y me voy a chupar una hora de atasco y ya te parece algo normal, incluso estás dispuesto a hacerlo. Pero si tú te das cuenta que tardas una hora en llegar a tu casa y puede que tardes una hora en volver, quiere decir que casi el 10% del tiempo
de un día lo consumes. Yo no soy partidaria de prohibir el coche, como os podéis imaginar. Creo que a veces que el coche en algunas situaciones es el mejor sistema de transporte. O sea, que no se puede decir, pues no se puede utilizar el coche nunca. Pero yo creo que todos tenemos que ser responsables y todos tenemos que saber que la tendencia que tendríamos que hacer es intentar crear políticas y crear iniciativas y acciones que nos lleven a utilizar menos el vehículo particular, ¿no? Y luego ya centrándonos en el tema de la Comunidad de Madrid, pues ¿cómo está organizado? Pues como os he dicho, el tema de transportes e infraestructuras lo ejerce la Consejería con ese mismo nombre, ¿no? Pero yo me planteo si la movilidad es solamente transporte e infraestructuras o es algo más, tema ordenación del territorio, tema leyes de suelo, temas planificaciones urbanísticas, con lo cual se queda pobre el tema de movilidad dentro simplemente de la Consejería de Transportes, ¿no? Y luego además si le añades el apellido de sostenible del medio ambiente, pues claro, ya abarca bastante más de lo que es simplemente esta consejería. Simplemente, pues para contaros cómo está organizada, pues la estructura orgánica es un viceconsejero y 3 direcciones centrales, y luego tiene 2 entidades que son muy importantes en el transporte público, que es el consorcio y que es Metro de Madrid. Respecto al Metro de Madrid, desde el 1 de enero ha pasado a ser propiedad total de la... ¿Qué significa que esto esté así organizado? Pues como os he dicho, que es una competencia que está apartada de temas importantes para ir hacia la movilidad sostenible, como es la ordenación del territorio y el medio ambiente, y que está orientada a ser solucionador de problemas más que planificador de aquellos desarrollos que necesitan prever cuáles van a ser los desplazamientos, ¿no? Entonces un poco en cifras y en porcentajes para que os hagáis una idea de los desplazamientos en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se estudian los desplazamientos? Hay una encuesta de desplazamientos, ¿no es? Domiciliaria de movilidad. Eso es, que se hace cada 8 años. La última es de 2004. En principio tocaba hacerla en este ejercicio, que es cada 8, pero es cara. Es bastante cara de hacer y por eso se hace cada ese periodo de tiempo. Y durante esos periodos se van metiendo algunos indicadores que te pueden ir más o menos haciendo una idea más actualizada de cuáles son todos los flujos, pero yo no creo que en 2012 tengamos dinero. Yo he hecho la pregunta, hemos planteado la pregunta en la asamblea para ver si este año se va a hacer encuesta, pero a mí me cuesta mucho creer que se vaya a hacer. Y esa es la razón por la que nosotros también estamos dando bastante la tabarra en el tema de la tarjeta SVT. Es una tarjeta sin contacto que va a sustituir al abono, ¿vale? Y es una tecnología que va a permitir saber mucho más cuáles son los flujos de desplazamiento de los viajeros en transporte público. El problema de la tarjeta SVT es que nos vamos a dejar el transporte privado, que sí que lo podría averiguar hay 10 millones de desplazamientos al día. De los que estamos hablando. Cuando se analizan los desplazamientos hay 2 variables básicas. Una es por qué se realizan y otra es de dónde a dónde se están realizando, ¿no? El tema de la movilidad por motivos de trabajo y por motivos distintos las encuestas no se hacen en toda España a la vez. O sea, cada ciudad la hace cuando le toca o cuando le corresponde, ¿no? Está Barcelona y la siguiente es Sevilla. Pero si veis, por ejemplo, en el motivo de trabajo, en Madrid el 44,9% de los desplazamientos se hacen en coche.